Buenas noches, esperamos se encuentren muy bien. Les damos la bienvenida a este Facebook Live con la primera conferencia de un ciclo llamado Secretos de una colección, con el cual queremos ofrecerles nuevas y diferentes lecturas al acervo que resguarda este museo, que a la fecha ya alcanza más de 100,000 piezas y cuyas historias en muchos casos no han sido suficientemente exploradas. Les comento que las conferencias serán grabadas con anticipación para evitar algún problema técnico. Sin embargo, los conferencistas estarán acompañándonos en la transmisión en vivo. Así que si tienen ustedes alguna duda, por favor no la pueden dejar en el chat y ellos tratarán de irlas contestando conforme vaya transmitiéndose la conferencia. En esta primera charla titulada Chapultepec, la historia y el agua, hablaremos de parte del patrimonio que resguarda el museo alrededor del Cerro de Chapultepec. Hoy nos acompaña la arqueóloga María de la Luz Moreno Cabrera, quien actualmente se encuentra trabajando en la Dirección de Salvamento Arqueológico del INAH. Ella, de 1998 a 2004, colaboró en el Museo Nacional de Historia como parte del proyecto de reestructuración del museo. También nos acompaña la arqueóloga María Lourdes López Camacho, quien, de 2008 a la fecha, es la responsable de la curaduría de arqueología del museo. Le damos la bienvenida a las dos y comenzamos esta charla. Gracias, Jackie. Gracias. Bueno, en este caso, iniciamos diciéndoles que el tema de Chapultepec es muy amplio. En este caso vamos a hacer algunas notas sobre la historia y el agua en relación al Cerro de Chapultepec. Iniciemos diciendo que la formación del Cerro de Chapultepec pues tiene que ver mucho también con la formación de la cuenca. Tenemos que estos conos volcánicos, lo que sería Chapultepec, lo que sería el Peñón de los Baños, lo que sería el Zacatepetl, son de estas formaciones que digamos que son de los primeros conos volcánicos que nacen en la cuenca. Y más o menos son del periodo del terciario, digamos, a finales de ese periodo es cuando surgen estos conos volcánicos. Y si imaginamos la cuenca, aquí tenemos una imagen, vemos ya una cuenca cerrada. Esto que sería la Sierra de Chichinausen rumbo hacia Cuernavaca, es una formación que se da hace apenas 700,000 años, ¿no? Y que cierra la cuenca, esto imagínense que como si fuera un río, el agua salía de la cuenca, al darse la Sierra de Chichinausen se cierra y se comienzan a formar los lagos. Para que ustedes se ubiquen en esta imagen, de este lado tendríamos el Iztaccíhuatl, el Cerro Tlaloc, y de este lado serían las Sierras de las Cruces. Bueno, a partir de que se cierra la cuenca, se comienzan a formar lagos y tenemos diferentes imágenes de los lagos. Esto es para que ustedes se den o imaginen cómo la Ciudad de México, aquí está México, en este puntito, estaba en medio del agua y cómo a través del tiempo este gran lago se comienza a dividir en pequeños lagos y bueno, pusimos aquí algunas de las áreas que ustedes podrían imaginar. Chalco estaba a las orillas del lago, vean Texcoco donde se ubicaba, Tacubaya, Tlanepantla. Entonces, imaginen un poquito lo diferente que era el paisaje apenas en el siglo XVI. Estos son mapas del siglo XVI al siglo XIX. Vean cómo se ha transformado lo que sería la cuenca de México. Bueno, hablar de Chapultepec es muy importante considerar los recursos naturales, como es el agua y la fauna y la flora. Por ejemplo, aquí en la imagen tenemos una litografía del bosque donde aparece un árbol muy importante, todavía algunos en existencia, como es el ahuehuete. Este árbol era muy importante por la necesidad del agua y en Chapultepec tenía precisamente la existencia de manantiales. La siguiente. Otro de los árboles principales que podríamos hablar históricamente sería el sauce, que es uno de los árboles también con gran abundancia de agua, de ahí que el bosque fuera de un clima muy húmedo. También tenemos una de las plantas que se habla, ya no existe, por ejemplo, el heno.
que era utilizado tanto para materiales constructivos y también era muy importante la necesidad del agua para el mantenimiento y el florecimiento de estos vegetales. Y una gran variedad de plantas, entre ellas una muy importante que durante la época colonial con el virrey de Mendoza es la planta morera, que era del gusanito de seda. Esta seguramente se ubicaba los plantíos en la primera sección del bosque. La siguiente. Aquí podemos ver las representaciones de Chapultepec a través de los códices. Muchos conocemos la tira de la peregrinación y bueno, tenemos aquí representado al Cerro del Chapulín con la imagen del chapulín arriba y el agua saliendo de una cueva del cerro. Aquí hay que notar dos cosas. Aunque está la representación del chapulín, dadas las características, no ha sido posible identificar a la especie, dada la variedad de chapulines que existen en nuestro país. Otro dato importante es el que encontramos en el Códice Vaticano Ríos. En el Códice Vaticano Ríos también tenemos la representación del Cerro de Chapultepec, igual con el agua saliendo. Lo importante de esta representación es que se da cuando los mexicas son expulsados del Cerro de Chapultepec. Y aquí nos está marcando el mismo códice que en la parte alta había un templo. Aquí lo tenemos. Tenemos al templo y al Tlatuani sentado sobre él, lo que implica que la fuente o digamos la historia oficial de los mexicas que nos decían que el cerro estaba desocupado, pues no es cierto. Había habitantes y tan es así que el mismo códice nos marca un templo en la parte de arriba. De acuerdo a las últimas investigaciones, tenemos ocupación desde el preclásico. O sea, a diferencia de los mexicas que dijeron, cuando nosotros llegamos esto estaba deshabitado y llegamos y nos... No, están aquí desde cazadores recolectores, o sea, lo más primitivo que te puedas imaginar hasta la fecha. O sea, en el cerro se ha encontrado cerámica preclásica, clásica, posclásica. O sea, del preclásico te estoy hablando cerámica cercana o de similar manufactura a Cuicuilco, por poner un ejemplo. Del clásico, el ejemplo sería materiales tipo teotihuacanos, ¿no? Del posclásico, el ejemplo serían los materiales de los mexicas, ¿no? O sea, cada cultura dejó en el cerro ciertos materiales. Y también algo que ya saldrá más adelante publicado es que también el cerro tuvo diferentes ocupaciones en diferentes laderas, dependiendo del periodo. Eso también es interesante. No todos se asentaban del mismo lado, ¿no? Su ubicación y su acomodo como asentamiento varía a través del tiempo. Si nos vamos a la siguiente, también tenemos otra vez otra representación del códice, bueno, del cerro en un códice, igual con el chapulín, con el afluente o los manantiales saliendo. Aquí quiero hacer un paréntesis. Hace rato comentamos que el cerro de Chapultepec no es un cerro, es un volcán. Y ese volcán tiene la característica de tener una falla lateral, lo que hace que salga el agua fría de él, a diferencia del otro volcán que también es contemporáneo, que sería el Peñón de los Baños, y este peñón tiene una falla central, por eso de ese volcán sale agua caliente, nada más como nota a pie. Regresando a los códices, tenemos aquí algo que más adelante hablará Marilú, que es esta representación de esta escalera o este camino que sube a la cumbre. Tenemos aquí otra representación de este mismo cerro con la representación de la batalla. De un lado están los mexicas, de otro lado todo este grupo de gente de Coyoacán, de Tlacopa, que va a expulsar a los mexicas de Chapultepec. Y bueno, y tenemos dos piezas como ejemplo de algunos de los objetos arqueológicos que han sido localizados en el Cerro de Chapultepec. Tenemos aquí a un ídolo con características de Tlaloc,
¿no? Tenemos todo, las orejeras, tenemos también lo que sería el tocado de papel. Igual de este lado tenemos un cajete con las orejeras de Tlaloc, igual los colmillos. En algunas representaciones los ojos o las orejeras y la boca se representan con serpientes entrecruzadas. Y bueno, no me meteré más a iconografía, pero es solo para dar un ejemplo. Hay muchas piezas en el Museo de Antropología, como el Museo del Chapulín de Riolita, otras esculturas igual de mayor tamaño que han salido específicamente de los alrededores del Cerro de Chapultepec. Otro detalle que tenemos importante es que el Cerro de Chapultepec, al haber sido expulsados los mexicas, digamos, casi exterminados del cerro, el cerro también se va a volver un símbolo para ese grupo cuando se vuelve dominante en la cuenca. Tan es así que cuando los mexicas se vuelve el grupo más poderoso en la cuenca, comienzan a tallar en sus laderas los retratos de sus diferentes gobernantes. Cuentan las crónicas que todos los gobernantes o tlatoanes mexicas estuvieron tallados en las laderas de Chapultepec. Sin embargo, bueno, actualmente ustedes si visitan el Cerro de Chapultepec y caminan a los alrededores de él, van a encontrar todavía vestigios de la talla de Moctezuma II. También tenemos la representación en este códice, como igual nos ponen al saltamontes acá arriba o al chapulín, el agua aquí abajo, y cómo están tallando el retrato de Moctezuma. Y bueno, aquí tenemos fechas relacionadas con Coronación Dos Caña, el glifo de la Guerra Florida, que sería fuego y agua, la diadema de turquesa, que también se representa o es relacionada con este Tlatoani. Y bueno, aquí tenemos más adelante una reconstrucción de lo que aún todavía queda de esta talla al oriente del Cerro de Chapultepec, ¿no? Esta es una reconstrucción. Aquí lo que podemos decir, todavía falta aquí otro gran monolito tallado en la piedra viva del cerro, que debió de haber representado a una serpiente bajando del cerro, que también fue dañada a través del tiempo. Hay que notar que los primeros que destruyen los petrograbados, independientemente a la llegada de los españoles, va a ser Zumárraga, manda a destruirlos. Al paso del tiempo siguen sufriendo mutilaciones. También recordemos que para 1847 el cerro va a ser bombardeado por casi 24 horas por el ejército norteamericano en la batalla entre el 12 de septiembre y el 13 de septiembre, en la batalla de Chapultepec. Bueno, aquí para nosotros las evidencias arqueológicas que recientemente se han descubierto en Chapultepec, retomamos documentos históricos. Aquí ustedes pueden ver un mapa de Alonso de Santa Cruz, que también es llamado del plano de Uppsala, el mapa de Uppsala. Este mapa es muy importante ya que podemos ver cómo el jardín de Chapultepec tiene la presencia tanto de flora, fauna, una vegetación muy abundante en todo el cerro y sobre todo los cambios que se realizaron en el momento de la conquista, los primeros años, donde podemos ver estas modificaciones arquitectónicas. En la parte superior del cerro pueden ver ustedes en el mapa con la imagen a color. En la parte superior se ve una construcción religiosa, de donde inicia una escalinata, donde termina una escalinata, va bajando y ustedes pueden ver también la presencia de un estanque de agua, de un manantial con sus canalizaciones tanto a Tenochtitlan como a Tlatelolco y a diferentes otros lugares. Pero del lado derecho, donde se ve el estanque, también tenemos otra construcción que seguramente es un templo
prehispánico, y del lado izquierdo de ese templo podemos ver una pequeña casita o construcción arriba precisamente del manantial. Bueno, la siguiente, por favor. Mariluna, perdóname, nada más un detalle. Sí. Aquí vale la pena decir que al pie se supone estuvo el Palacio de Moctezuma Exacto. II Sí. y que este palacio ya aquí se nota que ya ha sufrido intervención de los españoles. ¿Por qué? Por las entradas, vean. Los arcos. Los arcos. Sí. También cabe mencionar que cuando el virrey de Mendoza, aquí en los primeros años de la conquista, el bosque de Chapultepec es resguardado por una barda. Ahí lo pueden observar ustedes en el mapa de Uppsala, cómo se ve resguardado este pequeño bosque. La siguiente, por favor. Bueno, como les mencionaba, vamos a ir hablando de estos elementos arquitectónicos que por medio de las excavaciones tuvimos evidencias palpables. En la fotografía inferior tenemos una reconstrucción de lo que es el plano del elemento arquitectónico que se le llama Caballero Alto, en donde se puede observar una construcción que nos está ejemplificando la iglesia de San Miguel Arcángel, que la pueden ver en el plano de Uppsala, en la parte superior, en la parte más alta. Cabe mencionar que precisamente en este punto se habla de que existió un templo dedicado a Huitzilopochtli. Obviamente fue destruido con la llegada de los españoles y da lugar a la construcción de la iglesia de San Miguel Arcángel. Durante las excavaciones que se realizaron en el Jardín del Alcázar, pudimos detectar, localizar evidencias arquitectónicas en la parte central. Ustedes pueden ver igualmente la reconstrucción y tenemos evidencias de la cimentación y algunos pequeños contramuros que seguramente existieron en esta capilla de San Miguel Arcángel y que actualmente el Caballero Alto está ocupando el espacio donde estaba la capilla de San Miguel Arcángel. En la fotografía superior derecha también tenemos evidencias de algunos elementos como pisos, muros de piedra volcánica, como de la piedra andesita originaria del cerro, que nos está evidenciando elementos arquitectónicos de época prehispánica. Posiblemente sea esa pequeña casa que se ve en la parte superior del manantial. La siguiente. Aquí tenemos otro detalle, es una pintura de un biombo en donde se puede ver las casas reales o mansión de campo de los virreyes al pie del cerro de Chapultepec. Algunos autores lo ubican precisamente donde está el Museo de Arte Moderno, igualmente en el área donde están los manantiales, y es muy interesante poder ver estos elementos como son las fuentes, acueductos, algunas construcciones como es la mansión y estos festejos que se daban en este momento a mediados del siglo XVIII en Chapultepec. Cabe señalar que también está la postura de que la casa de los virreyes, que estaba al pie del cerro, se ubica donde ahora está la dirección del bosque, donde hace apenas unos años encontramos el camino el camino antiguo que subía al colegio militar. Ese está tapado actualmente por un andador del mismo bosque, pero aquí cabe señalar esto porque esa casa de los virreyes estaba junto a una pequeña establecimiento de pólvora que a la hora de explotar se destruye la casa de los virreyes que estaba al pie del cerro. Y entonces el virrey Gálvez es quien propone subir el palacio a la cumbre del cerro. Arriba. Y a partir de ahí se construye lo que hoy conocemos como el castillo de Chapultepec. La siguiente. Tenemos también evidencias de planos, documentos históricos como este plano del castillo del museo,
que se encuentra en el Archivo de Indias en España, en donde ustedes pueden ver el Jardín del Alcázar con algunos jardines. Es el detalle del plano del Palacio de Chapultepec, donde se ven algunos jardines parterres en donde el virrey de Gálvez en este momento plantea este plano con su nombre, Yo Solo, de Bernardo de Gálvez. Durante las excavaciones no fue posible evidenciar la construcción de este jardín en el Palacio de Chapultepec. O no se llevó a cabo o realmente fue destruido en épocas posteriores. La siguiente. Bueno, aquí nos ubicamos en la parte de los manantiales. Este sitio ya fue excavado hace años por varios arqueólogos, entre ellos Braniff, Cervantes, Rubén Cabrera, entre otros, de los cuales detectaron estas albercas, contenedores, cajas de agua, de donde era vertido el agua de los manantiales. Y cabe mencionar que el agua de los manantiales de Chapultepec se mandaba a la Ciudad de México por gravedad. Se contenía en estas cajas, en estos contenedores, y se mandaba a la ciudad por medio de los acueductos. Más adelante, Lulú les va a hablar en detalle sobre este sistema hidráulico tan importante de Chapultepec. Estas cajas de agua están ubicadas precisamente al pie de la escalera y están a un lado de los manantiales principales de Chapultepec. Bueno, cabe mencionar que durante las últimas excavaciones realizadas se encontraron algunos detalles que son ornamentación talladas en piedra de época prehispánica, que nos indican la presencia, la simbología del agua tan importante aquí en Chapultepec. La siguiente. Como les mencionaba, tenemos una estrella tallada en tesontle rojo. En la parte de abajo es un cántaro saliendo agua. En la fotografía inferior derecha tenemos una flor con 8 pétalos y en la parte superior un disco, un círculo tallado en piedra en una de las salidas del contenedor que fue sellado en algún momento constructivo, posiblemente en el siglo XIX. Y bueno, todos estos elementos nos están indicando la simbología, la presencia del agua en Chapultepec y la importancia que tenía y la referencia en los códices sobre las festividades relacionadas con el agua. La siguiente. Bueno, aquí es muy importante mencionar entre estos detalles y simbología relacionada con el agua de una almena. Recordemos que estas almenas eran utilizadas en los templos hispánicos, como en Templo Mayor. Esta almena, esta talla prehispánica, fue localizada en Chapultepec, en la alberca más reciente. En esta alberca, en este contenedor de época de Porfirio Díaz, se encontró localizada en el piso, lo que nos está indicando la reutilización en varios momentos en Chapultepec de este material tallado. Esta piedra es tallada en piedra andesita, es original esta piedra andesita del Cerro de Chapultepec y fue reutilizada para colocarla en un piso. Su uso original, obviamente, es de una almena, que seguramente estuvo colocada en la casa de Moctezuma o en el templo prehispánico que se ubicaba aquí en Chapultepec. La siguiente. Bueno, si me permites, Lulú, nada más mencionar que estas piezas localizadas en Chapultepec se encuentran resguardadas en el catálogo del Museo Nacional de Historia. Bueno, aquí tenemos un mapa del Códice PAMES, ya es un documento colonial en el cual estamos viendo la construcción precisamente de un acueducto colonial sobre el acueducto o el ducto prehispánico. Recordemos que los acueductos prehispánicos eran caños de agua, ¿no? Un poco elevados del piso,
Y la arquería es típicamente española, no se da esta arquería en época prehispánica. También cabe aquí mencionar que el cerro en sí, como tal, era de una formación volcánica, por eso en la parte alta siempre se le representa con rocas. A veces uno imagina el cerro de Chapultepec todo verde o todo lleno de árboles y no es cierto. El cerro, tanto en litografías cuando estaba el colegio militar, como en épocas más tempranas, siempre tenemos al cerro en la parte alta con rocas, vegetación baja, y solo en la parte que lo rodea o cerca de los manantiales es donde vemos los ahuehuetes, ¿no? ¿Por qué? Porque son árboles que necesitan mucha agua. Y vean aquí cómo está el cerro. Al lado estaría parte de lo que era el pueblo de indios de San Miguel Chapultepec. Tenemos aquí el contenedor y tenemos cómo van llevando el acueducto o se va construyendo hacia la Ciudad de México, ¿no? Y esta es una construcción que se debió de haber hecho ya para el siglo XVII. Bueno, aquí es otro ejemplo. Este es de El Biombo de la Ciudad de México, atribuido a Diego Correa, también del Museo Nacional de Historia. Y vemos cómo aquí hay una canalización que está sobre lo que sería hoy Avenida Chapultepec. Y sería precisamente la arquería que sale de Chapultepec, iría por lo que hoy es circuito interior, daría vuelta aquí en lo que sería San Cosme, debe de ser, y viene bajando precisamente aquí a la Alameda, donde no estaba Bellas Artes, sino estaba lo que es el convento de Santa Isabel. Santa Isabel en esta época, la caja de agua de la Mariscala, el tamaño de la Alameda era mucho más reducido y vean, tendríamos aquí lo que sería la catedral. El siguiente plano es para que ustedes se den cuenta, este plano es de 1628, cómo ha cambiado la Ciudad de México. Tenemos, vean, el Peñón de los Baños, es donde ahorita está el aeropuerto de la Ciudad de México. Estaba rodeado de agua. El Peñón del Marqués, que es donde estaría ahorita la estación de metro Tepalcates, ¿no? La Sierra de Santa Catarina, toda ahorita ya llena de casas, ¿no? Cerro de la Caldera, también la salida, lo que sería el Albarradón de San Lázaro. Vean simplemente la calzada de la Viga, la calzada de Tlalpan, todo esto sería ahora actualmente las colonias de Iztapalapa, todo estarían bajo el agua en aquella época. Y perdón, aquí lo importante es ver Chapultepec. Está aquí Chapultepec y va saliendo aquí la arquería que va a llegar otra vez a la caja de agua de la Mariscala. Vean la Alameda y el Zócalo. Y de este lado vamos otra vez a tener la avenida Chapultepec. Vean, alrededor esto estaba lleno anteriormente de agua, por eso no hay gran vegetación. La vegetación está rodeando precisamente al cerro y va rodeando precisamente estos canales de agua. Ahí es donde tenemos los ahuehuetes. Esto sería lo que ahora conocemos como las lomas de Molino del Rey, ¿no? Y bueno, es para que también nuestros oyentes se den cuenta cómo en pocos siglos todo el agua que había en la Ciudad de México ha desaparecido y ahora es una mega urbe. Esta es otra imagen del mapa de Pedro de Arrieta. Estamos todavía para 1737. Vean, la ciudad llegaba hasta San Fernando. Esto es la Alameda, ¿no? Vean, era un núcleo pequeño todavía y teníamos los dos acueductos y aquí se comienzan a construir. Tenemos que llegaba a lo que sería la caja de la Mariscala y que sería a la fuente de Salto del Agua. Aquí está un acercamiento para que lo visualicen cómo se ha transformado nuestra ciudad. Aquí ahorita sería lo que es eje central. Y bueno, ahorita lo vamos a ver aquí. Esta es una litografía de Salto del Agua. Noten también cómo se tuvo que destruir
toda un área. Estas casas ya no existen, se destruyeron porque aquí va a pasar un tren y después de aquí para acá también se destruye porque se amplía la calle. Y de la fuente, pues toda la alquería que, digamos, la conectaba hacia Chapultepec también desaparece en tiempos de Santa Ana. Vean, aquí está la primera rotura, aquí pasaba un trenecito, se amplió. Si ustedes se fijan, en la anterior están más cerca las casas, aquí se amplía y posteriormente se rompe otra vez toda esta unidad de casas. Aquí sería lo que sería Arcos de Belén. Actualmente del acueducto en la memoria de nuestra ciudad queda poca gente que todavía sus abuelos les platican que esta ciudad tuvo algunos acueductos, ¿no? Pero en la gran mayoría no los visualizan como esos elementos que nos llevaban agua. Bueno, nada más para terminar, decir que actualmente la fuente de Salto del Agua se encuentra resguardada en el Museo Nacional del Virreinato, en los jardines, y que la única fuente que sobrevive de los acueductos es la fuente que se encuentra en las afueras del metro Chapultepec, que sería la fuente de Chapultepec, es la única que sobrevive y que fue parte de acueductos coloniales de la Ciudad de México. Yo tengo una pregunta, ahorita que estaban comentando, ¿cuándo se demuele el acueducto y por qué lo demuelen? El acueducto se va a demoler en tiempos de Santa Ana para hacer lo que sería los paseos de Bucareli, o sea, se van a ir ampliando las calles y también va a ser porque va a dejar de ser funcional. Hay varios factores, se cambian las tuberías, se cambian tuberías de barro por tuberías de plomo y luego el plomo trae locura ya aquí. Entonces comienza a crear enfermedades mentales. Entonces, sí hay varios factores y no se destruyen todos en un mismo tiempo. También habría que considerar de que el agua de Chapultepec empieza a escasear. Entonces se habla también que a principios de época de Porfirio Díaz es cuando definitivamente deja de tener agua, aunque se canaliza, como mencionaba Lulú, las tuberías, todo el sistema de materiales hidráulicos va cambiando de acuerdo a la época, pero también la presencia del agua, se sigue extrayendo el agua de Chapultepec, al parecer, hasta principios del siglo XX. La primera destrucción del acueducto es cuando se amplía la Alameda, porque el acueducto estaba pegadito a lo que ahora es la Alameda. Entonces, como se va a ampliar, se destruye el primer tramo hasta San Fernando. Y después de San Fernando hasta la Tlaxpana, hasta ahí se destruyó. La última parte del acueducto se destruye cuando se construye en el siglo pasado, más o menos en el 65, circuito interior, porque por ahí, por circuito interior, corría el acueducto. Entonces. Perdón, tú, Lulu. No, dilo. No sé si te corté la idea, pero yo creo que sí es importante mencionar que la primera destrucción que se hace del acueducto, que tenía el origen prehispánico, obviamente, es cuando la conquista. Hernán Cortés es el que, no él ordena, manda a romper los caños de Chapultepec, y precisamente la fuente principal de alimentación para esta batalla pues fue el agua de Chapultepec. Posteriormente ya se habla de que los ingenieros españoles mandan, se les ordena que compongan este acueducto tan importante porque se da cuenta que era una fuente de agua principal para los habitantes. Entonces, esa sería la primera destrucción, pero a través del tiempo, como menciona Lulú, pues hay varios momentos en que se destruye. Aquí tenemos la imagen del acueducto de Chapultepec, cómo pasaba a las faldas del cerro. Al paso del tiempo, ya en la época del Porfiriato, se va a destruir los restos del acueducto. Actualmente solo quedan 3 arcos al pie del cerro. Esta es una foto antigua.
Y aquí les mostramos cómo actualmente están estos 3 arcos. En la parte baja, cuando ustedes ingresan al Museo Nacional de Historia al inicio de la rampa, junto precisamente al área de paquetería, en la parte baja se encuentran estos 3 arcos todavía que sobreviven. Yo creo que deberíamos de revalorar el sistema de ingeniería hidráulico prehispánico, porque el poder llevar el agua por medio de gravedad hasta la Ciudad de México, se debe de considerar que la Ciudad de México está a un nivel más abajo que lo que tenemos de los manantiales de Chapultepec. Por medio de esta canalización se mandaba el agua hasta la Ciudad de México. Entonces llegan los españoles y reutilizan ese sistema con nueva tecnología. Pero la importancia de Chapultepec es precisamente ese sistema hidráulico que tenían para transportar el agua desde el nivel que es 2000, bueno, no manejemos el nivel del agua, el nivel sobre el nivel del mar, me estoy confundiendo un poquito, pero aproximadamente ha de tener 30, 40 metros de Chapultepec desde los manantiales hasta la Ciudad de México. Entonces, sí, yo creo el revalorar este sistema prehispánico y la utilización que tienen los españoles para la tecnología que implantan en este sistema de conducción de agua. Y también mencionar que esta canalización, este sistema hidráulico a través del tiempo, en todo momento de la época de ocupación ahí en Chapultepec, fue cambiando con nuevas tecnologías, y esto hizo que también en Chapultepec haya un laberinto de sistema hidráulico, porque fue cambiando a través del tiempo con nuevas tecnologías, nuevos materiales, por la sobrepoblación y la necesidad de la gente. Hay 2 elementos en la arquitectura y en la propia construcción del edificio del Castillo de Chapultepec que son muy importantes. Uno de ellos es la cueva de Zincalco, que seguramente muchos de los que nos están viendo en estos momentos no conocen, pero habrá gente que ha tenido la oportunidad de verlo. ¿Nos pueden platicar un poquito más? La cueva de Zincalco tiene su origen en la leyenda del gobernante llamado Huémac, que llega en esta migración de los toltecas a Chapultepec, y al verse abandonado por sus gobernados, se ahorca en la cueva. Se supone que va a ir al Tlaloc. Aquí el punto es que la cueva de Zincalco, a partir de las investigaciones que hemos realizado en los últimos años en el castillo, hemos propuesto que es precisamente el área del elevador. ¿Por qué? Porque en documentos, cuando se construye el elevador, hay quejas en ese entonces al Museo Nacional, al director del Museo Nacional, porque a la hora de construir el elevador se destruyeron petrograbados que existían al interior de esa cueva. Desgraciadamente no han habido dibujos o fotografías de ellos. La persona que los reporta es el mismo que va a fotografiar petrograbados en el Peñón de los Baños, en Xochimilco. Me imagino que fue un poquito este remordimiento de decir, de esto no tomé fotos y de lo demás ahora sí tomo fotos, ¿no? Pero sí está la referencia de que en esa cueva existieron petrograbados y que ellos mismos se quejan que a la hora de haberlos destruido no se va a saber si Huémac se suicidó o si fue algo en guerra. No van a poder saber más del personaje. De ahí que nosotros proponemos que la cueva de Zincalco es el elevador. A través del tiempo han habido errores históricos. Digamos, la cueva de Zincalco de repente lo pusieron, te pongo un ejemplo, donde están los manantiales. No, ahí no era. Primero era una salida de agua donde, bueno, ahorita ya está seco, hemos entrado, es un pedacito de medio metro, entras encorvado, no se podría ahorcar a alguien, ¿no? Aunque fuera muy bajito Huémac. Y del otro lado, que sería también el área de la, bueno, en la parte de atrás de los manantiales está la tribuna monumental y al lado está el aureorama, ¿sí? Pero esa tampoco es una cueva natural, fue un lugar que se ocupó como banco de material,
¿no? Ujú. O sea que tiene una construcción nueva, digámoslo así, que no tiene nada que ver con la época prehispánica, ¿no? Entonces, el único lugar que apunta precisamente es el elevador, porque es una cueva natural, era una chimenea del volcán que llegaba hasta la cumbre, ¿no? Entonces, ese sería el punto. Marilu, ¿quieres agregar algo a mí me gustaría que agregara, ¿sabes qué, Marilu? Como un dato bonito sobre lo de la caja más antigua que no se ve y que está abajo de las cajas que sí vemos de los manantiales, ¿te acuerdas? Ah, de las cajas de agua, Ajá, de ¿te las cajas refieres? de agua, decir Bueno, que, ajá, como sí, dato. bueno, sí, como dato a las investigaciones arqueológicas se localizó eh, materiales, sistema constructivo de que pensamos que sea la caja prehispánica, que fue una construcción de la primer caja prehispánica original ahí en los manantiales, que esto sería en la parte donde inicia la escalera, que actualmente se le llama escalera de Carlota. Esta caja, su sistema constructivo, era base de madera, de estacados de madera de ahuejote, todo alrededor cubriendo como una alberca actual, todos los muros con estos estacados de ahuejote, y tenía un aplanado interno. Además, la alberca tenía unos muros muy anchos, aproximadamente como de 1 o 1,20 de ancho, de piedra volcánica, y estaba, como les mencionaba, con un sistema de madera con piedra, y tenía el interior aplanado. Y esta caja, su sistema constructivo era base de colocación de de los estacados en forma de zigzag, en donde colocaban un tablón intermedio para que amarrara esta pared en la parte interna del agua para que no se transmitiera. Y un dato también interesante en cuanto al sistema constructivo que se utilizó, bueno, en Europa, en los contenedores y acueductos de agua, se utiliza una gravilla de polvo de ladrillo. Aquí en Chapultepec se utiliza como parte del sistema constructivo una mezcla con gravilla con polvo de tezontle. Este tezontle muy utilizado en los edificios prehispánicos aquí en México Tenochtitlan. Entonces, en Chapultepec, esta alberca prehispánica es muy importante porque fue la que dio de donde se contenía el agua y se mandaba se conducía por medio del acueducto y llegaba hasta la Ciudad de México, Tenochtitlan. Por eso Moctezuma, el Tratado de Moctezuma, tenía el agua vital diario, tanto para sus animales como para su flora. Es importante que la gente cuando visualice Chapultepec ya no lo visualice primero como un cerro, sino que fue un volcán. Segundo, que no se imagine solo el castillo de Chapultepec, sino que se imagine que es parte de una zona arqueológica, aunque no tengamos el basamento en la parte alta, pero que es un sitio lleno de vestigios arqueológicos, ¿no? Y que todavía puede ir y asomarse o caminar en el cerro y de repente ver un tepalcate o obsidiana que crece entre el pasto, ¿no? Es como que, y cambiar el chip a la gente y decir que Chapultepec hace apenas 2 siglos o 1 siglo y medio estaba a las afueras de la Ciudad de México, ¿no? Era un sitio de campo. Hoy está devorado por la ciudad. Creo que Chapultepec se debe de valorar por su gran simbolismo histórico en todo momento histórico que tiene los mexicanos, y tanto su ecología como lugar de recreo, como lugar estratégico, como un lugar en donde el valor de los mexicanos debe de seguir en pie, conservando y cuidando lo que tenemos todavía en existencia en Chapultepec.
Les agradecemos a las arqueólogas María de la Luz Moreno Cabrera y María de Lourdes López Camacho, quienes nos acompañaron en esta conferencia en la que nos revelaron parte de los secretos que resguarda el Cerro y el Museo Nacional de Historia. Les agradecemos a ustedes su compañía y los invitamos a seguir acompañándonos en este ciclo. Por favor, manténganse al pendiente de nuestras redes sociales para mayor información. Muy buenas noches. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.